Vamos a hablar en el tema ¿qué espera Dios de los ex esclavos? O lo voy a decir de otra manera, ¿qué espera Dios de su pueblo? Una interrogante, una pregunta. En primer lugar, para que podamos extraer cuál es el consejo que Dios nos da esta mañana, es necesario que nos remontemos a la historia de Israel. Israel en ese pasado, porque cuando ya Moisés está escribiendo o está hablándole al pueblo acá, ya está hablando de lo que sucedió en el pasado. En ese pasado fue donde Dios, dentro de su propósito, liberó a Israel. Israel no tenía ninguna alternativa de que pudiera ser librado de la esclavitud. No la tenía por el hecho de que Israel, o más bien era un imperio el que los había atrapado. Estaban atrapados bajo de un imperio poderosísimo que, si no hubiese sido por la intervención de Dios, no se hubiese logrado la liberación. Bien, en este caso, eso es lo que Moisés le está diciendo desde el versículo número 10, cuando le dice: y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirlos. Les está diciendo que en esa ocasión, luego de haber sido liberados, dado el pecado que ellos habían llevado a cabo contra su Dios, era imposible que Dios no los destruyera. En este caso pudiese haber sido cuando hicieron el becerro de oro y lo adoraron. Pero en ese entonces Moisés está diciendo: Dios no los destruyó. Y me dijo, dice el verso 11, Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que había de dar. Esto como un recordatorio, es como, diríamos, como la última recomendación que Moisés está dando al pueblo y recordándole al pueblo lo que había sucedido tiempo atrás. Les está diciendo: y me dijo Jehová, luego que no los destruyó, me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que había de dar. Les está diciendo Moisés, a manera ya casi de despedida, que el Señor en esa ocasión le dijo: levántate, anda y ve delante para que otorgues la tierra que yo prometí a este pueblo. Pero también Moisés dice a continuación, en el verso 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Aquí, en este versículo número 12, vamos a ver qué fue lo que Moisés está diciendo, que Dios le dijo a él lo que él quería, lo que Dios quería de parte de ese pueblo, que por un lado había sido libertado de la esclavitud y que por otro lado Dios lo había perdonado de su pecado, no lo había destruido. Pero ahora dice: ahora pues, Israel,
¿qué pide el Señor tu Dios? Aquí vamos a ver que siempre Dios, hermanos, fíjese bien en esto. Vamos a ver que Dios siempre, luego que bendice, luego que liberta a Israel, hace acá una pregunta, o más bien hace aquí una mención diciendo: ¿qué pide Jehová que hagan ustedes? O como diríamos, ¿qué es la manera como ustedes van a reaccionar? Pero lo importante es que Moisés deja acá plasmado qué es lo que Dios quería de ese pueblo a quien él había bendecido. Y vamos a ver que son 5 aspectos que son los que en este caso se van a marcar muy bien o a expresar muy bien. En primer lugar, lo que el Señor está pidiendo es que le teman. Eso es lo primero. Cuando Dios está diciendo o le dijo a Moisés que yo lo que quiero, que este pueblo a quien yo he bendecido, que ellos deben de corresponder temiéndome. Y eso es el primer pedido que hace Dios, que me teman. En este caso, hermanos, cuando hablamos de por qué Dios pide que se le tema, debemos de aclarar que cuando se habla en la Biblia de la palabra temer a Dios, ya lo hemos dicho muchas veces que no se está refiriendo a que debemos de ver o pensar de un Dios implacable, que debemos de actuar temiéndole a Dios porque nos puede destruir. No es ese en el fondo, el contenido o lo que significa la palabra temor en este caso. Temor, más bien, lo que significa, hermanos, es reverencia a Dios, respeto a Dios. Entonces, una de las primeras peticiones que Dios hace para con este pueblo a quien él había bendecido es que le temiera, que le, dicho de otra manera, que le tuviera reverencia, que le tuviera admiración, que realmente pudieran ellos respetarlo. Y eso es en sí lo que significa la palabra temer en el campo de Dios. Entonces Dios está pidiendo eso. Ahora, como en este caso, hermanos, vamos a ver el siguiente pedido de Dios: que andes en todos sus caminos. Ese es el segundo aspecto, que andes en todos sus caminos. Le está diciendo Dios a su pueblo que la manera como ellos deben de desenvolverse, desarrollarse dentro de la vida cotidiana es en sus caminos. ¿Y qué significa eso de sus caminos? Es decir, el camino trazado de Dios. En este caso, eso es el segundo aspecto que está pidiendo Dios de su pueblo. Un tercer aspecto es, hermanos, vamos a ver, es que dice que le ames. Este es otro pedido de Dios, que le ames. ¿Por qué Dios está pidiendo esto de su pueblo? Que le ames. Y esto es realmente comprensible, hermano, porque siempre todos esperamos, anhelamos que
aquellas personas sean recíprocas, aquellas personas que han sido bendecidas, llámele hijos, llámele gente con la cual hemos convivido. Lo menos que se pudiera esperar de ellos es que haya un amor diríamos compartido. Y en el campo de Dios, Dios pide ese amor para su pueblo, que sería un tercer aspecto. Y un tercer aspecto, un cuarto aspecto es que le sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo otro, este cuarto aspecto es servir. Dios le dice a Israel, a Moisés, que le diga a su pueblo que también deben de servirle. Pero su servicio debe de ser con todo el corazón y con toda su alma. Bueno, qué interesante. Ese es el cuarto aspecto. Y el último aspecto en este caso también es que ellos deben de guardar el mandamiento. Es decir, deben de guardar la palabra. Deben de guardar lo que está escrito, ese documento que Él está dejándoles como legado, que sería esa palabra escrita, y por supuesto esa palabra inspirada, oral, pudiera también ser que viene de parte de Dios. Eso son los 5 aspectos que Dios pide de aquellos a quien Él ha bendecido. Ahora, esto también, hermanos, es claro que aplicable para la vida de nosotros, porque ya en este caso no estaríamos hablando de Israel. Aquí hoy es el turno nuestro. Pero en el caso de aplicar esto a nosotros, diríamos o pensaríamos, pero ¿cómo puede eso relacionarse con nosotros? Bueno, es sencillo, porque al igual que Israel, usted y yo éramos personas que estábamos en la esclavitud. Éramos personas que estábamos sin Dios y sin esperanza. Éramos personas que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado. Esa era la condición mía antes de que Dios me alcanzara. Yo no sé si esa era la suya, pero la mía esa era. Estaba esclavizado en mis pecados, estaba hundido en las tinieblas de la miseria, porque toda persona que no tiene la gracia de Dios, esa es su condición. Es un pobre diablo, es un ser que no vale nada, es un ser que pudiese pensar que o verse como un esclavo de Satanás, de lo peor de lo que sería una actitud de alejamiento de Dios. Es lo peor que pudiera haber. Y lo más terrible es que en esa condición las personas luego que mueren van a la condenación eterna. O sea que es lo más terrible. Pero cuando venimos a Dios, hermanos, que es en el caso de lo que hizo Dios con Israel, cuando es el caso que Dios hizo con nosotros, ahora ahí vemos la relación que podemos aplicar de allá a acá con nosotros. Acá vemos la relación que éramos esclavos y que, como dice en los versículos más adelante, Dios quiso sacarnos cuando no éramos nada,
Cuando éramos un pueblo insignificante, eras un pueblo insignificante, le dice Dios a Israel. Pero claro, hermanos, que si nosotros no nos vamos como, diríamos, no nos vamos como acomodando a la vida espiritual, dicho de otra manera, si no nos vamos volviendo como insensibles, como religiosos, que sería también lo mismo, sino que mantenemos vivo ese nuevo nacimiento, eso que Dios hizo, vamos entonces durante esa vivencia siempre a estar conscientes de lo que éramos y de lo que ahora somos. Pero que estaremos conscientes de lo que antes éramos y de lo que ahora somos, sabiendo también que no fue por méritos nuestros, sino que fue Dios en su misericordia que nos fue a buscar allá en los callejones oscuros del pecado, que nos fue a buscar allá como la oveja que estaba perdida y herida, que nos fue a recoger a la figura de aquel hombre que había herido, el que bajaba hacia Jerusalén, y que fue ese buen samaritano que se bajó de la cabalgadura, que le curó las heridas, le echó aceite, lo recogió, lo echó a su cabalgadura y lo llevó al mesonero. No dejaremos nosotros de estar, hermanos, agradecidos y conscientes que eso es lo que Dios ha hecho, en este caso ya con nosotros. Toda vez no nos religiosemos, toda vez no nos acostumbremos, no se vuelva una rutina la vida espiritual, estaremos siempre conscientes de dónde Dios nos ha traído. Estaremos siempre conscientes de que la figura o la parábola de ese hombre que estaba ahí, que recogió el buen samaritano, ese éramos nosotros. Estaremos conscientes de que pasó el religioso, de que pasó el conocedor de la ley y que nadie hizo nada por nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y que nadie hizo nada por nosotros. Y que no fue sino ese buen samaritano que no hizo lo que hicieron los dos que pasaron de largo. Eso fue lo que yo experimenté en mi vida espiritual. Yo tenía religión, hermano. Y yo no dudo que también usted, porque tenemos un trasfondo religioso. Y eso fue lo que hizo Dios conmigo. Mi religión no me bendijo en nada, más bien me confundió. Los entendidos supuestamente en Dios no me ayudaron a mí en nada. No fue hasta que pasó ese buen samaritano. Yo estaba herido en mi pecado, herido, hermanos, y abandonado en el camino. Pero bendita gracia, damos un amén, iglesia. Toda vez no se vuelva una rutina la vida espiritual o una religión, vamos a vivir latentemente agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Por lo menos vamos a dar amén en la iglesia. Por lo menos no vamos a venir a dormir a la iglesia, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por lo menos vamos a estar poniendo atención a la palabra en la iglesia. Eso significa que todavía estamos vivos y todavía podemos valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso lo digo, hermanos, porque las iglesias, a veces de estar conscientes de su trasfondo en estos tiempos, es bien poco. Más que todo, nos acostumbramos a venir a la iglesia, nos acostumbramos a hacer las cosas que se nos dicen que hagamos, pero ya no hay pasión, ya no hay
esa vivencia, y eso es peligroso. Le estoy diciendo y le estoy dando toda esta vuelta para que veamos que la figura de Israel se repite con nosotros. Pero también, al igual que la demanda que le hace el Señor a Israel por medio de Moisés, es la misma que hoy por medio de su Espíritu Santo el Señor le sigue haciendo a la iglesia de este tiempo. Y le está diciendo a la iglesia, da un amén la iglesia del Señor. Y quiero aclarar que la iglesia del Señor no solo somos nosotros. La iglesia del Señor está en todo lo que es, hermanos, diseminada en todo lo que es el planeta. En todos los países hay iglesia del Señor. En todos, allá al otro lado de la tierra, hay pueblo del Señor. Y a ese pueblo, a esa iglesia redimida, el Señor le dice lo mismo que le dijo a Israel. Y le dice que cumpla 5 aspectos que necesita, que demanda Él de su pueblo. Y uno es, ¿cuál es uno? ¿Cuál es el uno? Temor. ¿Qué pide? Esa es la interrogante, la pregunta. ¿Qué pide Jehová, Israel? ¿Qué pide, iglesia, Dios, de nosotros? Uno, que le temáis. Es decir, aún siendo Dios, fíjese qué tremendo es. Aún siendo Dios, que nosotros pudiéramos decir, bueno, Dios lo tiene todo. Dios es soberano, glorioso, poderoso. Y Dios no estaría deteniéndose en cosas insignificantes con nosotros. Y Dios no estaría pidiendo algo que Él no lo necesita, diríamos nosotros. Pero es al contrario. Aquí estamos viendo que Dios pide también. Que Dios, y no porque tenga necesidad, y no porque eso sea para agrandar su poder y su gloria. No, Él está también pidiendo, está demandando de su pueblo. Y lo que primeramente está demandando es que pide Israel, Jehová tu Dios, que le temas. Que le temas. ¿Y qué significa temer? Entonces, hermano, lo que dije hace un momento significa temerle al Señor. Usted y yo debemos de respetarlo, debemos de valorarlo, debemos, hermanos, de admirarlo. En el cielo los ángeles y los querubines le dicen santo, santo, 3 veces santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. ¿Qué pide Jehová? ¿Qué pide Jehová? Usted puede ver que aquí hay una demanda de Dios. Y la demanda de Dios es que le temas, Israel, que le temas, iglesia, que le admires, que lo respetemos. Eso es para con nosotros las peticiones de Dios. Que le respetemos, que le glorifiquemos, que le tengamos reverencia, que le admiremos, que le digamos santo, que estemos siempre, hermanos, en un estado espiritual de alabanzas para nuestro Dios, que debemos de estar. Y por eso dije hace un momento que si no cuidamos nuestro estado espiritual, va a ser la vida en la iglesia una rutina. Va a ser mi vida, por ejemplo, si yo no me activara, si yo no me propusiera, porque este asunto es muy personal, yo pudiera venir a predicar acá, hermanos, y lo que haría es pura retórica, lo que haría es nada más un asunto aprendido.
pero eso no tiene sentido. Debemos de sentir de que vibre en nosotros la gracia, que podamos sentir la presencia de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, que podamos estar en el culto y que se nos acelere el corazón. Pero hermanos, muchas veces estamos tan, hermanos, nuestra forma de presentarnos delante del Señor es pura muerte, es puro pasivismo, y eso muestra que hemos caído en el letargo espiritual. Le pongo un ejemplo. Si ahorita viniera, fíjese bien, todos estos que están dormidos ahorita, que todavía tienen razón, pues porque se acaban de levantar, porque se les nota, ¿verdad? Se les nota. Hay una pesadez que ni las manos pueden mover. Eso es normal cuando uno ha perdido la vivencia, cuando uno no siente nada. Pero le pongo el ejemplo. Si viniera una persona importante esta mañana, aquí estuviera con nosotros, por lo menos un payaso, digamos, una persona de esas cómicas, de esos que se resucitara a Cantinflas y viniera aquí, o viniera el Chavo Colorado y estuviera aquí, o estuviera algún gran político. Yo no creo que estuviera usted con esa fachada que tiene, pero aquí no está el Chavo, aquí no está el cómico. Esta mañana está Dios con nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí está el que vive, el que resucitó. Entonces esa vivencia tiene que estar en mí, porque cuando ya no siento nada, ese bostezar, has entrado en un letargo espiritual. Y de esa manera, como el significado de temer a Dios es respetarlo, es alabarlo, es glorificarlo. ¿Cómo puedo glorificar a Dios yo dormido? Esa es la primera petición. Y no es que tengamos que hacer algo, hermanos, algo a la fuerza. Es algo que brota de la misma presencia de Dios. Que andemos en todos sus caminos. Pensemos, si su servidor, que siempre es importante ponerse uno en estos, involucrarse. Si yo ando en sus caminos, pregúntese usted, porque esto es lo que Él pide. No es que yo estoy diciendo que esto hagamos. Esto es lo que Él pide, que andéis en sus caminos. ¿Qué significa? Para como definir qué significa andar en sus caminos. En sus caminos es andar en santidad. Andar en sus caminos lo que significa es, hermanos, andar dentro de aquello que tiene, diríamos, tiene relación o tiene concordancia con la vida de Dios. Andar en sus caminos es lo mismo que las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Damos un amén. Andar en sus caminos es cuando uno le dice no al sistema, no al pecado, no al mundo, y uno empieza a caminar no por ese camino ancho, sino por el camino estrecho. Ese es andar en mis caminos. Esa es la petición que le hace el Señor a la iglesia también. Andar en sus caminos. Cada uno, por lo menos Noé, anduvo en los caminos. Y la forma como lo hizo Noé, obedeciendo lo que el Señor le decía que hiciera. Abraham anduvo en su camino. Levántate, deja tu tierra y vas a andar por este camino, así un poco raro, sin
sin llegadas, sin estaciones o con estaciones, pero sin un punto de llegada. Este es el camino y así andaba. Por eso es que los patriarcas, lo que ellos usaban para vivir o para acampar eran tiendas. Ellos no hacían casas así estables, porque una casa es estable. Ellos eran extranjeros, ellos andaban en tiendas, porque ellos decíamos somos extranjeros y peregrinos. Ese era el camino establecido de Dios para ellos, y ellos anduvieron ese camino con sus imperfecciones, pero anduvieron en ese camino. O sea que eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Yo no sé cómo vive usted allá en su vida privada. Yo no sé, porque aquí en la iglesia es una cosa. Uno siempre en la iglesia trata la manera, hermanos, de dar su mejor presentación, pero no se tarda, pero no se trata más bien de esos aspectos externos. Lo importante es cómo hablamos nosotros allá solos. Lo importante es cómo actuamos nosotros allá afuera. Damos un amén. Cómo tratamos allá a los vecinos, cómo tratamos allá a los jefes, cómo nos desenvolvemos. Estamos dentro de los principios y valores que establece el camino de Dios, o vivimos una vida, hermanos, de apariencia, y eso no es lo que Dios pide a su pueblo. Lo que pide primero a su pueblo es que me temas, y el temer es alabarle, el temer es glorificarle, y el segundo aspecto es que andes en mis caminos. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Que andes en mis caminos. Pregúntese usted si anda en su camino, si no anda enamorando a la mujer que no es la suya, y a veces encorbatados aquí en la iglesia, y a veces con el uniforme y codiciándole el marido a la otra mujer. Eso no es el camino de Dios. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es estrecho. El camino de Dios se puede también visualizar en la vida de José, que cuando le salió el adulterio a todo color y con toda la gloria de lo que sería las apariencias del mundo, José tuvo carácter. José tuvo dominio propio. Y vaya que José no tenía la Biblia que usted y yo tenemos. José oía de su Dios a puras palabras de sus padres, de su padre, de su abuelo. Pero cuando le dijo la muchacha aquella egipcia que le gustaba y que quería que durmiera con él, y como él se le corría, él era su patrona, y a la patrona cuesta decirle no. Pero cuando hay que decirle no a la patrona, pero ¿quiénes son esos? Los que andan en el camino. Y cuando la señora, y vaya qué mujer haber sido, no crea que era alguna mujercita toda hedionda cebolla. No, esas viejas vivían bien bañadas. Damos un gloria a Dios. No vaya a pensar que esas de las que no se lavaban la boca, no, que andaban enchancletadas. Esas señoras, hermanos, de lejos se sentían los olores, se sentía aquella, hermanos, opulencia. Pero cuando el hombre, hermano, decide andar en el camino de Dios, no importa cómo se le presente el diablo, poderoso es Dios para ayudarle en el momento de la prueba. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La gran pregunta es, ¿andamos nosotros en el camino de Dios? ¿No tiene algún otro amorcito usted por ahí, hermanito? Aparte del amorzote de su mujer o su marido. Joven, ¿cómo es tu vida cristiana?
Aquí la demanda es que andes en mis caminos, honestamente, que no andes haciendo trampas. Ese es andar en el camino del Señor. Que no andes aprovechándote de nadie. Ese es el camino del Señor. Que Dios sea tu prioridad. Ese es el camino del Señor. Eso es lo que pide Dios de su pueblo. Y vaya que si no se aclara esto, ¿qué significa el camino de Dios? Vaya que si no se nos enseña qué significa, cuál es el significado del camino de Dios, piense usted, hermano, qué fenómeno entonces es, o en qué fenómeno o en qué monstruosidad se puede desenvolver la iglesia que le pertenece al Señor. Si no se le dice qué significa el pedido de Dios que dice, y que andes en mis caminos. Y esta mañana yo no tengo tiempo de irle especificando cada detalle qué significa andar en el camino del Señor. Andar en el camino del Señor es decirle no al pecado. Andar en el camino del Señor es, hermanos, priorizar lo eterno. Porque eso es lo que hizo Moisés. Eso es andar en el camino del Señor. A Moisés tenía, hermanos, Moisés tenía a su disposición, y no muy largo, sería sin duda coronado como el faraón de todo el imperio de aquel entonces. Pero Moisés renunció a esa gloria. Eso es andar en el camino de Dios. Moisés, hermanos, dijo que renunciaba al parentesco de Faraón y se identificó con el vituperio de Cristo, y lo sacaron y se fue al desierto. Y en el desierto, mire qué tremendo es andar en el camino del Señor. El camino del Señor es sinónimo de desierto, pero ese es el camino que Dios demanda de su pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Que lo ames es el tercer aspecto. Que lo ames. ¿Qué es? ¿Qué entiende usted por amor? Hemos enseñado que está el amor relativo, que está el amor estorge, el amor filia. El filia es a los amigos. El estorge es, o a los amigos el estorge, y el filia a esa cercanía familiar. Pero también está la categoría del amor ágape. Y ese es el amor que Dios demanda de su pueblo, el amor ágape. ¿Cuál es el trasfondo del amor ágape? Sacrificio. Hermanos, nosotros podemos dar amor estorge, podemos dar amor filia, pero estamos bastante lejos de dar amor ágape. Y ese es el amor que demanda Dios de su pueblo. Dicho de otra manera, Dios no quiere apariencia, Dios no quiere boquitas chiquitas, Dios no quiere cosas externas, Dios quiere cosas reales. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Dios quiere cosas reales de su pueblo. Yo quiero que me ames. Como nosotros aprendemos a decir en las redes sociales, es bien común leer: te amo, Dios. Gracias, Dios, porque he tenido un nuevo año, me has dado nueva vida, he cumplido años. Gracias por este título, Dios. Gracias, Dios. Hemos aprendido a hablar. Pero no es eso lo que quiere Dios. Porque eso fue lo que le recriminó Dios a Israel: de pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios
es servirle con todo el corazón. Amar a Dios es darse todo. Ese fue lo que el Señor le dijo a Pedro, porque Pedro tenía esas actitudes como yo y usted. El amor estorge o el amor filia. Pero como en eso era que redundaba Pedro, cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Y nos pregunta a nosotros hoy, esta mañana: ¿me amas, fulana? ¿Me amas? ¿Vos que decís que yo soy tu Dios? ¿Me amas? Igual que Pedro. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. ¿Por qué le pregunta la segunda vez? Porque Pedro no estaba llegando al nivel del amor que Dios está pidiendo. ¿Por qué? Luego le pregunta la tercera vez y Pedro se da por vencido. Y le dice: tú lo sabes, Señor. Dicho de otra manera, apacienta mis ovejas o mis corderos. Él iba a mostrar ese amor ágape, ese amor sacrificial, cuando cumpliera esa misión, cuando entregara en sacrificio su vida, cuando entregara el yo. Y eso fue lo que hizo Pedro. Ese es el amor que Dios demanda de nosotros. No es esa palabrita: si te amo, Dios. Da risa, da risa. Incluso yo me he vuelto un poco incrédulo hasta de los cantos de los grandes famosos cristianos que se expresan. Expresiones es una cosa y hechos son otra cosa. Porque es bonito la letra, armar una letra de amor hacia Dios. Pero el amor lo mostró Pablo en cárceles, en fríos, en hambres, en desnudez. ¿Cuál es el amor que Dios demanda de su pueblo? Dígame a ver si está despierto y si ya despertó. ¿Cuáles son los otros dos amores? Pregúntese usted cuál de los tres tiene. Échale una mirada al que tiene en la par, dígale: se le nota que es el ágape, dígale, para no le vaya a pescocear ahí. Pues sí, porque si le dice los otros es peligroso. A veces venimos un poco de mal humor. Como uno recién se levanta, unos salen bravos y otros dormidos. Pero por cualquier cosa, por lo menos una flor cae más bien que una pedrada. Amén. Amén, amén, diga pues. Ese es el amor que demanda Dios aquí. No crea que yo amo a Dios y vengo a la iglesia y me siento, mire qué amor es. El amor son desnudez. El amor es hambre. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ese es el amor. Por eso es que hay que predicarle a la iglesia, hay que predicarle la palabra, no hay que andarle sobando la leva. Porque cada pastor dará cuenta, como dice el escritor a los hebreos, de la mayordomía que se le dio. Ay, ay, ay de aquellos pastores que se aprovechan más bien de la grey. Eso fue lo que le dijo el Señor por medio de Jeremías a los pastores israelitas. Ay, ay, pastores que no pastorean mis ovejas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un gloria a Dios. Ahora, el cuarto aspecto es, ¿cuál es el cuarto aspecto? Que le sirvas. O sea que Dios no nos trae para que nos gastemos la vida sin sentido, como decíamos en la vigilia. Y gracias por los que se quedaron dormidos. No sé si les fue bien.
yo creo que les agarró picazón, haraganes. Damos un amén. Oiga, Dios no nos trajo a nosotros, hermanos, para que calentáramos sillas, no nos liberó para cosas externas, nos trajo para el servicio. Ese fue el propósito para con Israel. Y uno de los 5 aspectos, de los 4 aspectos, es no solo que me ames, sino que andes, por que a la vez me sirva. Ese fue el propósito por el cual Dios nos sacó del mundo y nos hizo libre, para que le sirvamos, y a la verdad, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hacemos allá afuera? Lo que hacemos nosotros. Yo estaba, para los que no vinieron, estuve predicando de qué manera y gasto o inversión la vida. Cuando la vida la gastamos en el servicio y le damos toda la gota, le damos toda la fuerza allá al sistema, al mundo, eso es gastar el recurso sagrado de la vida. Pero cuando nos gastamos en el servicio de Dios, eso es invertir la vida, eso es ganancia. Yo hacía, no sé si las matemáticas me salieron bien, pero yo hacía que 1440 minutos equivale a 24 horas, a una hora de 1440. Equivale a un día de 24 horas. Partiendo de que la vida es de 25,000 días de vida en la base de los 70 años. Y no sé si se acuerdan que esos 25,000 días de vida, sumándolos, dividiéndolos, no sé cuál es la operación ahí, por 25,000 días de vida, por 1440 minutos, que equivale un día, nos dan igual 36 millones de minutos. Eso es partiendo de que tú dures 70 años. Pero algunos de nosotros ya andamos raneando. Y estamos jóvenes algunos. Porque la muerte atrapa desde el momento que incluso hay niños que en su matriz se mueren. La muerte no tiene edades. Yo estoy haciendo números de que en los mejores casos llegue la persona a 70 años, que son 25,000 días de vida. 24, un día serían 1440 minutos. Esos equivalen a 36 millones de minutos en 70 años, 25,000 días de vida. Ahora, ¿a quién le sirves con esos minutos? Que hoy los minutos a este momento, ayer a esta hora, a este momento estamos cumpliendo 24, estamos cumpliendo un día. Ayer a esta hora, a este punto de hoy, nos hemos gastado 1440 minutos de la vida. ¿Sí? Se lo gastó y no hay para atrás. ¿Y cómo lo va a recuperar? Pero ¿en qué los invertiste? ¿En qué los invertimos esos 1440 minutos? ¿En qué los invertimos? Y si le sacamos los segundos, Dios mío, se asusta más uno. Es una fuga tremenda, pero ¿a quién le servimos con ese patrimonio que no es mío ni es tuyo? Nos damos todos al jefe. Y lo poquito que le podemos dar a Dios, y yo haciendo cuenta, hermanos, esto es 70 años, 25,000 días de vida. ¿Está conmigo, iglesia? Y si a eso le quitamos las 8 horas de dormir, es decir, es tan corta la vida.
Bueno, pongámosle 8 horas de dormir, en los mejores casos. Pongamos 2 horas para bañarnos o 1 hora para bañarnos. Haga números, serían 9. Ponga 2 horas 3 horas para comer, porque no creo que comamos porque a veces hay que hacer la comida. 1 hora en la comida, 3 comidas, si no es que se echa a las 5 o las 4. Pongamos 3 horas para comer. ¿Cuántas horas van ya? 9, 10, 11, 12 horas. 2 horas para irse al trabajo, una para irse y otra para venirse. ¿Cuántas van? Poniéndole poco, 2 horas para chatear. ¿Cuántas van? ¿Cuántas? 16 horas. ¿Qué más le ponemos ahí? Póngale 2 horas para atender la familia. ¿Qué más? Póngale 1 hora para leer algo por ahí. Vamos con 20 horas. Póngale 1 hora para venir a la iglesia. Y póngale otra hora para irse. Eso es solo para venir. No hay tiempo de servir. No hay tiempo de hacer nada. O sea que la vida está tan cuadriculada que no hay tiempo para Dios. Pero Dios lo que pide es que le sirva también su pueblo. Pero eso no lo queremos entender nosotros. Nosotros creemos que el venir a la iglesia y andar una Biblia y llamarnos y hay casos, usted ve iglesias que se ponen unas camisas de creyentes. Poder de Dios, soy creyente. Eso es lo que dice la camisa, pero hay que ver si el cliente es verdaderamente de Dios. Nos hemos quedado en lo externo. Dios demanda de su pueblo que me sirvan. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Que me sirvan. A la verdad, si hacemos números pequeños, chiquitos, vamos a ver que no le estamos sirviendo, no estamos haciendo nada. ¿Y qué entonces? Por lo menos, hermano, ya que tenemos la bendición de poder oír esta palabra, tratemos la manera, quítese su orgullo, bajémonos del sicómoro, bajémonos, tírese de cabeza como lo hizo Saqueo. Tírese, quítese orgullo, dígale cierto, si a mí me está hablando Dios. Dígale al que está a la par, si él no lo dice, dígale, te está hablando Dios. Si usted véalo a él, dígale, te está hablando Dios. Despiértelo con el codo. No le vaya a pegar donde está la operación. Amén. En ese caso, hermanos, esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Que se oiga un poderoso amén. Ahora, ¿qué es el quinto pedido de Dios? Vamos a ver si estamos despiertos. ¿Cuál es? Vamos a ver. Que guardes mis mandamientos, que guarde su palabra, que se suscriba a la palabra. Amén. Ahora vamos a ver, hermanos, eso es, yo estoy terminando, eso es lo que el Señor le dice a su pueblo. Ahora vamos a ver en este caso, ¿verdad? Que guardes tu palabra. La persona, ¿por qué Dios quiere que su pueblo guarde su palabra? Porque dice el Salmo 105 y 105 verso, que lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera en nuestro camino. Entonces Él quiere que guardemos sus mandamientos. Son los 5 pedidos que le hace a Israel. Guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Porque es igual que un padre dándole todas las instrucciones a un hijo para que no le vaya bien, para que no le vaya mal. Entonces la persona que está con la palabra,
que está con la palabra es la lámpara. Ese va y sale y permanece y prevalece en medio de este mundo, porque la palabra le sirve de lumbrera. Ese es siempre, el beneficio es para los hijos, no es para Dios. Porque Dios no se beneficia con que le temamos. Dios no se beneficia con que andemos en sus caminos. Dios no se beneficia con que le amemos. Dios no se beneficia porque le sirvamos. Dios no se beneficia porque guardemos la palabra o el mandamiento. Dios no se beneficia de nada de eso. Dios es Dios. Que se oiga un amén. Ahora, fíjese bien. Fíjese bien. Diga conmigo resultado. Dígalo de nuevo, resultado. El resultado lo vamos a ver al final del versículo número 13. Y dice Jehová, que andes en sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué dice? Sígalo leyendo. Léalo fuerte. Para que tengas prosperidad. Qué padre como dicen los mexicanos, qué padre tenemos nosotros, hermano. Es decir, si nosotros nos apegamos a estas 5 demandas de Dios, vas a tener prosperidad. Vas a ser bendecido en la entrada y en la salida. Vas a ser bendecido en la cría de tu vaca, en la artesana de amasar pan. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Resultado: cuando se cumplen sus demandas, ahí dice, va a haber prosperidad. ¿Por qué hay cristianos que damos lástima, hermano? Me echo en cuenta yo. Porque estos 5 pedidos que Dios hace a su pueblo, estamos lejos de cumplirlos. Yo no estoy hablando de salvación. Esto no implica salvación. Porque si esto lo aplicamos a salvación, entonces la salvación sería por obras. Aquí yo no estoy mencionando salvación. Aquí estamos hablando de que el que se beneficia es el que cumple. Y dice, vendrá prosperidad. Vas a ser próspero, vas a tener un hogar bendecido. Vamos a tener hijos que nos honren. Vamos a tener largura de días. ¿Qué le parece? Abraham murió a los 175 años y a nosotros ya andamos cruzando los tobillos. ¿Qué le parece? ¿Por qué es que hay tantos años? Mire, hermano, usted vea qué deudas tengo. Mira, hay unos hermanitos que realmente yo lo que hago es orar por ellos, pero que no se me acerquen porque me van a contaminar de ese. Ay, hermano, usted viera, fíjese que la luz, que el recibo. Fíjese que usted viera a la hermana que hace las tortillas, ya una cara que me hace porque la quincena no le fui a pagar. ¿Cómo puede andar un creyente así? Usted viera, allá en el trabajo, años tengo y no me han sumado, no me han dado un aumento. Ay, hermano, mire que las deudas, mire, si es como esto de no cumplir, esto demanda de Dios, es como todo se vuelve como echar en saco roto lo que tenemos. O sea que aquí la clave está en cumplir. Va a ser, dice este versículo, para que tengas prosperidad. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Israel hasta esta fecha Israel no ha visto la luz del cielo. Estamos hablando de casi 4,000 años de Abraham para acá. Ahorita Israel está en Palestina y son 70 años luego que a esta fecha tiene y que no tiene paz. Y que vive haciendo armas porque por todos lados le caen los misiles. Y que es una tensión. Señores, niños que llegaron de
de 2 años y ahora tienen 72 años. Ha sido 72 años de angustia, de ver, de estar debajo de refugios por los misiles. La desobediencia es tremendo, hermano. Así que bajémonos, saqueos, bajémonos para que tengas bendición. Bájese. Ahora voy diciendo, dice acá el verso, lo comprueba Dios en el verso número 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos. Esto, verso 14, lo que está diciendo es que todas las bendiciones y que todo lo que hay son de Él, y Él se los da a los obedientes. Eso es el 14 para que tenga una idea. Leámoslo todo y vamos finalizando. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos y los cielos y los cielos y la tierra y de todas las cosas que hay en ella. Como decirle, te va a ir, vas a prosperar porque de Él son todas las cosas, de tu Padre son todas las cosas. Verso 15, léalo conmigo. Solamente de tus padres. Le está haciendo una reseña. Ustedes no tenían méritos, pero fue Dios en su misericordia que de lo que no servía salieron ustedes. Verso 16, leámoslo todo. Dígalo conmigo. Circuncidad pues vuestro prepucio, vuestro corazón, y la dureza y vuestra cerviz. Aquí le está diciendo, ¿qué le está diciendo acá? La circuncisión, lo que significa quítese toda terquedad. Aprendan a ser obedientes. El verso 17, porque Jehová nuestro Dios, aquí está dando el carácter de quién es Él. Léalo conmigo también, verso 17, porque Jehová nuestro Dios, ¿qué? Es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso. ¿Qué más? Temible. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Porque no hay acepción de persona. Él no es un Dios alcahuete. Él va a decir, porque yo tengo ojos azules, porque soy físicamente bonito, Él me va a bendecir. No hay acepción de persona. Él va a bendecir a los obedientes. ¿Cuántos minutos te faltan de tu vida? ¿Cuántos te faltan? Algunos ya sentimos un atarantamiento así. Ya está cerca. Pero ¿por qué no corregimos la plana? ¿Por qué no somos sabios? Y nos ponemos a cuentas con Dios esta mañana. ¿Por qué no le decimos a Dios, perdóname, Señor? ¿Por qué no decirle también al Señor, gracias por tu consejo, Dios? Cierre sus ojos.